Bueno, ok, vamos a comenzar. Antes de iniciar, bueno, gracias a Rocío por la presentación. Mi nombre es Óscar Cárdenas Hernández, yo soy profesor investigador en la Universidad de Guadalajara y coordino la comunidad de estudios socioambientales en CUDI, pero también estoy participando en dos comunidades MAGIC que se llaman Ambiente y la otra se llama Biodiversidad. Y la aclaración es en el sentido de que yo no coordino ninguna de esas dos comunidades, pero estoy participando en ambas como parte de nuestro país. Entonces, lo que voy a presentarles es un poquito sobre lo que apenas empezamos a hacer en la comunidad, porque obviamente son de reciente creación y apenas llevamos algunas actividades. Pero antes de eso, a mí me gustaría hacerles un pequeño examen, porque de repente tenemos algunas confusiones con los términos, ¿no? Entonces, mi primera pregunta para ustedes es, ¿qué es la ecología? Acá. ¿Qué es la ecología? ¿Eso? ¿Todo eso? Es una ciencia. ¿Es una ciencia? Ajá, efectivamente. Estudia los ecosistemas. Y ahorita les voy a preguntar qué es medio ambiente. ¿Estudia los ecosistemas allá? Claro, los ecosistemas son la unidad de estudio de la ecología, así como la célula es la unidad de estudio de la biología. Pero esto es algo importante porque de repente en los medios de comunicación, en foros, escuchamos, hay que cuidar la ecología, hay que contribuir con la ecología. Es lo mismo que si dijéramos, pues hay que cuidar las matemáticas o la química, ¿no? O sea, es una ciencia, la ciencia no se cuida, la aplicas o la estudias a través de ella, ¿no? Entonces, la ecología, según nos dice este señor, Krebs, un ecólogo muy reconocido, básicamente el estudio científico de las interacciones que determinan la distribución y abundancia de los organismos. Entonces, lo que estudia es básicamente esas interacciones que se dan entre, o más bien esas interacciones que determinan qué organismos, dónde están, cómo están, por qué están, ¿sí? ¿Cuáles interacciones entonces? ¿Sí? Básicamente nos dice que son las interacciones entre los organismos y su ambiente. Ahora bien, pues ¿qué es ambiente? Sí, la definición más típica que tenemos nosotros es la de todo lo que nos rodea. Pero bueno, todo lo que nos rodea, ¿a qué se refiere? Pues básicamente son aquellos factores y fenómenos que influyen sobre un organismo. Pueden ser físicos, químicos, que son los abióticos, o los organismos bióticos. Por ejemplo, en este sentido, esta cebra obviamente es influida por la depredación, ¿sí? Si el león la alcanza, pues se la va a comer. Entonces, las poblaciones de esa cebra dependen mucho de ellos, pero también depende de factores físico-químicos como la humedad, la lluvia, la temperatura, etcétera, e inclusive de ellas mismas, porque si hay una población muy grande, entonces se van a acabar toda la comida y se van a empezar a morir, ¿sí? Entonces, eso es el ambiente, ¿sí? Y el ambiente generalmente es el que nos moldea, ¿sí? Generalmente, porque nosotros estamos haciendo lo contrario. Los organismos, esta es una nota muy reciente de ayer, creo, encontraron una caverna que está ubicada aquí en Rumania, que estuvo aislada por 5 millones de años, estuvo cerrada. Entonces parece que ahí cayeron algunos insectos antes de que se sellara, y desarrollaron unas formas de vida muy interesantes, porque en esa caverna no hay oxígeno, ¿sí? Si uno entra ahí se muere. Es más dióxido de carbono y sulfuros que oxígeno. Entonces estos insectos tuvieron que adaptarse a esas condiciones, y entonces el medio ambiente los hizo que ellos sufrieran esas adaptaciones para poder sobrevivir. Como decían ustedes, como me respondieron, efectivamente el ambiente está formado de ecosistemas, ¿sí? Los ecosistemas, como les comentaba, son la unidad de estudio de la ecología, pero aquí lo que buscamos nosotros entender en los ecosistemas es cómo se mueve la materia y la energía en diferentes medios. Esto es una cuenca hidrográfica, es el objeto de estudio ahorita más
comúnmente utilizado para entender procesos grandes, y bueno, es cómo entra la materia y la energía a esta cuenca y luego cómo sale para acá abajo. Para que entenderlo mejor, las cuencas empiezan en una parte alta y terminan en una parte baja, ¿sí? Ok, entonces, ¿cuál es? Y entonces, generalmente, si nosotros pensamos, si yo les pregunto a ustedes cuál es la primera cosa que aparece en su mente si les digo la palabra ecosistema, ¿qué viene a su cabeza? Animales, plantas. ¿Qué imagen tienen? Yo les digo ecosistema, así inmediatamente su cerebro, ¿qué dice? Plantas, un bosquecito, un venadito, ¿sí? Pero ¿y los humanos? ¿Los humanos dónde quedan? ¿Sí? Los humanos también formamos parte de los ecosistemas, ya sea de manera directa o de manera indirecta, ¿sí? Entonces, esto es muy importante porque, como les mencionaba anteriormente, el ambiente moldea los organismos, pero nosotros también estamos haciendo lo mismo, ¿sí? Prácticamente desde que nosotros nos iniciamos como cazadores-recolectores ya hace algunos miles de años. El tamaño de las poblaciones de los humanos y el hecho de que empezaran a moverse de un lado a otro, pues hacía que el impacto no fuera muy alto. Pero una vez que descubrimos la agricultura hace unos 10, 12 mil años, nos hicimos sedentarios y nos establecimos ya en lugares más específicos, pues nuestro impacto comenzó a crecer, ¿sí? Y empezamos a cambiar nosotros el paisaje, el ambiente de manera global. ¿Por qué? Pues gracias al consumo de energía, ¿sí? Cada vez consumimos más energía, ¿sí? Y esta energía obviamente viene de un lugar y se transforma en otra cosa, siguiendo las leyes de la termodinámica. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de un glaciar. Esto es a principios del siglo pasado, esto es hace unos 10 años, y ustedes pueden ver, aquí ya se perdió completamente la nieve, ¿sí? En este lado. Y el glaciar prácticamente ya desapareció. Esto está ocurriendo en muchas partes del planeta y básicamente a lo que se le ha dado por llamar es a esta nueva era que nosotros estamos creando, que se llama el antropoceno, ¿sí? La Tierra tiene una historia de alrededor de 4.500 millones de años, que es cuando se estima que se creó, y durante todo ese tiempo ha habido diferentes eras geológicas. En cada una de esas ha habido diferentes grupos biológicos que han dominado. Los que más conocemos pues son los dinosaurios, ¿no? Pero antes de eso hubo otros organismos. Bueno, nosotros tenemos aquí, imaginémonos que esto es como un reloj de 12 horas, tenemos apenas aquí un par de segundos como humanos, desde que aparecimos los primeros homínidos, ¿sí? Y sin embargo, durante todo este tiempo, las únicas modificaciones que había al planeta eran por cuestiones completamente naturales, ¿sí? Ahora, en 300 años, que es cuando empezó la revolución industrial, nuestro impacto sobre el planeta ha sido muy, muy grande. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Es que muchas de las alteraciones que estamos sufriendo ya son a nivel planetario, ¿sí? Y uno de algunos de los problemas más graves que tenemos pues es el uso y el manejo inadecuado de los recursos naturales, el cambio climático, el calentamiento global, la deforestación y la acidificación de suelos, los agujeros en la capa de ozono y la radiación ultravioleta, y la pérdida de ecosistemas y la diversidad biológica. Entonces, esto está ocurriendo en todos los lugares del planeta, ¿sí? Lo que más comúnmente escuchamos por ahí en los periódicos y en las noticias pues son los cambios que están ocurriendo a nivel global, y uno de los más conocidos básicamente es el calentamiento global, que se refiere precisamente al aumento de la temperatura de nuestro planeta debido a la alta concentración de gases de invernadero, ¿sí? Principalmente dióxido de carbono y metano. Entonces se estima, hay varios modelos en los cuales se estima que el aumento para el 2100 va a ser entre 1 y 5 grados centígrados. Y uno pudiera pensar, bueno, 1 o 5 grados centígrados no es mucho, ¿sí? Pero eso es en promedio.
Si uno lo extrapola a ciertas regiones del planeta, los cambios son más drásticos, porque en algunos lugares va a ser más calor o más frío, ¿sí? Y los ciclos climatológicos pues se van a cambiar. Y esto obviamente tiene implicaciones tanto sobre las plantas y los animales, sobre la biodiversidad del planeta, sobre nosotros también. Algunas de los problemas que vienen como consecuencia de estos cambios climáticos pues son la pérdida de la biodiversidad, ¿sí? ¿Qué es la biodiversidad? Pues básicamente es la riqueza de especies en el planeta, de todas las especies, de todos los reinos que existen, ¿no? Uno de los casos, digamos, más emblemáticos pues es el de los osos polares, ¿sí? Se estima que para el 2050 se van a extinguir de manera natural. Bueno, más bien en la naturaleza o en las zonas donde ellos viven de manera natural. ¿Por qué? Porque el calentamiento global va a evitar que en el Ártico se congele el mar y entonces el oso no va a poder cazar. Porque a pesar de que se le considera como un mamífero marino, el oso polar necesita que esté congelado el mar para que las focas puedan hacer sus hoyos a salir a respirar y ahí las pueda pescar. Él no puede competir contra una foca en el mar, no la alcanza. Entonces la única manera que tiene de alimentarse es cuando las focas salen a respirar y ahí las pesca, ¿no? Por eso su color blanco, porque se mimetiza con el ambiente blanco de los hielos, y la foca no lo ve y come. Entonces este es uno de los casos más emblemáticos de pérdida de biodiversidad por el calentamiento. Otro, básicamente les comentaba, bueno, el incremento en la cantidad de gases de invernadero en la atmósfera, pues ahora sí que varía dependiendo del país, ¿no? Este es Estados Unidos, nosotros estamos aquí, acá está China, la India, Europa y Sudamérica, ¿no? Aquí el problema local se vuelve global. ¿Por qué? Porque obviamente el dióxido de carbono que produce Estados Unidos no se queda ahí con ellos, sino que empieza a circular en toda la atmósfera. Entonces, pues ¿qué vamos a hacer en este sentido? O sea, ¿cómo atacar esos problemas locales que se están volviendo problemas globales, ¿no? Bueno, hay otra cosa más bonita, les dejo un video, voy a callarme tantito. Sí saben qué pajarito es ese, ¿verdad? ¿Cuál es su importancia ecológica? ¿Para qué son importantes? Es lo mismo que las abejas, de polinizar. Efectivamente. Estos pajaritos son muy importantes. Voy a pasarme de la parte, digamos, fea del cambio climático y la desaparición de especies a la parte bonita, ¿sí? Estos organismos, junto con las abejas, son muy importantes por el proceso de polinización, ¿sí? Si a ustedes les gusta comer plátano o esas cosas, pues muchos de esos productos, yo diría que aproximadamente el 70-80% de los productos que consumimos son resultado de la polinización de abejas o de aves o de otros insectos, ¿sí? Entonces, si desaparecen, pues también nos quedamos sin productos y nada más vamos a comer papas, ¿sí? Y maíz, yo creo. Ahora, transgénicos, claro. ¿Por qué traer a colación el ejemplo de este pájaro? Bueno, esta ave solamente vive en América, no vive en ninguna otra parte del mundo, ¿sí? Y de esos, hay varias especies distribuidos en todo el continente, pero les voy a presentar a este señor.
se llama Celasphorus rufus. Celasphorus rufus es un colibrí que vive por acá en verano y migra hasta acá en invierno, ¿sí? De acuerdo a su tamaño, solo pesa 3 gramos, es el organismo que realiza la migración más grande en el planeta, ¿sí? Y acá se reproduce y acá viene a comer, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante este ave? Porque el ave realiza su migración desde Alaska, pasa por Canadá, Estados Unidos y llega a los bosques de México, principalmente a los bosques de montaña. Y entonces, él obviamente no vuela de un jalón todo esto, sino que va haciendo paradas a lo largo del camino. Entonces, necesitamos que haya esfuerzos locales de conservación en diferentes lugares de su recorrido, de su ruta migratoria, para poder conservar la especie, ¿sí? Y una de estas es este organismo que se llama Compañeros en Vuelo, que tiene representación en los 3 países, ¿sí? Y ahorita voy a pasar ya a lo que es MAGIC, y vamos a tener la oportunidad de transmitir este evento a través de la red y todo eso, pero resulta que el gobierno de Estados Unidos impidió que el evento se llevara a cabo en la región donde nosotros vivimos por cuestiones de seguridad, por narcotráfico y esas cosas, ¿no? Entonces, pues ya no lo pudimos hacer. Pero lo interesante es que MAGIC iba a poder empezar a tener incidencia en la comunidad de científicos y ornitólogos que se dedican a estudiar y proteger esta ave, ¿no? Ya no quiso. Okay. Entonces, aquí es donde entra MAGIC, ¿sí? MAGIC, yo no voy a entrar en detalles, yo no soy técnico, yo soy biólogo, pero tiene muchas bondades, tiene muchas ventajas que pudiéramos empezar a utilizar para conectar a las comunidades de científicos, ¿sí? Recientemente tuvimos unas charlas, ahorita les voy a mencionar cómo, pero tenemos nosotros ahí, en las cuales participa su servidor, 2 comunidades, la de biodiversidad y la de medio ambiente, ¿sí? Y cada una de ellas obviamente tiene un líder, que le llaman ellos campeones. Y bueno, nosotros en el caso de México está la doctora Patricia Santiago aquí, en la de instrumentación remota, que es la que acaba de presentar. Pero no estamos liderando ninguna de estas, pero sí estamos participando activamente, ¿sí? Ahí estamos trabajando. Les comentaba, recientemente tuvimos una reunión en la de biodiversidad, donde tuvimos la participación de gente de Egipto, de República Dominicana, de Colombia, del Caribe y no recuerdo dónde más. Estuvimos discutiendo varios problemas ambientales o varias cosas que se están desarrollando en sus países y bueno, empezamos ya a ver la manera de poder acercarnos para trabajar más concretamente. Y hace ratito mencionaban precisamente sobre EduRAM, ¿sí? Y aquí acaba de salir también esta noticia ayer, dice que ya tiene 1.000 millones de autenticaciones. No soy técnico, les digo, pero me parece que son gente que ha entrado al portal o a las conexiones de eso. Entonces imagínense si logramos que por lo menos la 10ª parte escuchen nuestras propuestas de investigación o las propuestas para conservación de organismos, pues ya es mucha ganancia, ¿no? Entonces creo que tiene mucho potencial y bueno, yo hasta aquí le dejo. Ahí está mi correo electrónico y cualquier cosa pues estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Sí. Todo lo que implica la colaboración internacional se puede incluir en MAGIC. ¿Por qué? Porque la mariposa monarca también viaja de Estados Unidos y de Canadá para acá. Y les decía yo, esa ave migra en la parte occidental
pero hay otros organismos que migran por el centro, hay otros que migran por el este, y luego tenemos también de Sudamérica aves que están migrando. No sé si han visto las golondrinas que llegan en verano, no sé si llegan a la Ciudad de México, por ahí anidan en las... pues ellas vienen desde Sudamérica, Brasil, Colombia, porque allá es invierno, entonces se vienen a veranear acá. Entonces tenemos el colibrí llega en invierno y pasa el verano allá, y las golondrinas pasan el verano aquí y se van para allá cuando es invierno aquí. Entonces hay un proceso de migraciones de organismos que pudieran atenderse a través de MAGI y generación de propuestas, de estrategias, de programas de conservación de hábitats sobre todo.